Ustedes pudieron ver el video y de un análisis de una investigación que se hizo aproximadamente de 1.500 a 2.000 personas, el 40% ellos afirman de que tuvieron experiencia con el más allá, de que para ellos hay vida después de la muerte y que podían ver sus cuerpos ahí postrados en la cama mientras ellos veían todo lo que sucedía en su entorno. Entonces, en la Biblia encontramos enseñanzas claras de qué sucede cuando una persona muere. ¿Qué sucede si hay vida después de la muerte? Muchas personas creen, tienen la creencia de que cuando uno muere, uno va a dormir completamente como un sueño profundo. Civilizaciones de nuestro pasado, raza y cultura, saben, ellos siempre han creído de que existe vida después de esta vida, después de la muerte, porque los egipcios enterraban a sus reyes con comida y armas, porque ellos creían de que después de esta vida había otra vida y que la iban a necesitar. Eso hacían los egipcios. Los hindúes creen en la reencarnación, de que cuando uno se muere, uno se va a reencarnar en otra persona o un animal. Ellos creen en la reencarnación. O sea que de nuestras civilizaciones pasadas, culturas diferentes, raza, siempre han creído de que la vida no se termina aquí. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Las respuestas a este tema, a este aspecto de la vida, de que qué sucede después a imagen y semejanza de Él. Pero esto no quiere decir de que el hombre un día va a llegar a ser igual que Dios. Esto no quiere decir que el hombre va a ser un ser divino o un Dios con los mismos atributos que nuestro Creador tiene. No, porque nosotros somos seres humanos que somos creados. Tenemos un principio, tenemos un fin, tenemos un día en que nacimos, que venimos a este mundo y tenemos un día destinado que vamos a morir. Y eso no lo podemos evitar. Entonces, vemos aquí que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esto quiere decir de que algo puso Dios dentro de nosotros. Dios puso algo dentro de nosotros que es eterno, que es inmortal. Dios creó al hombre, dice la Biblia, del polvo de la tierra, lo creó. Y dice que le dio, sopló y le dio aliento de vida. Entonces Dios puso, después que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, Dios puso en él un alma y puso un espíritu. Lo creó, un cuerpo, un alma y un espíritu. Le dio vida al hombre y puso en él la eternidad. Mire lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto es muy importante. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Dios ha puesto la eternidad dentro de nosotros. Dios nos ha creado seres inmortales. Por lo tanto, cuando el hombre parte de este mundo, de esta tierra, no se termina aquí la vida del ser humano. Nos vamos de este mundo, pero hay vida después de esta vida, porque dentro de nosotros hay algo inmortal, hay algo eterno. Dios ha puesto la eternidad dentro de nosotros. Y por lo tanto, la Biblia enseña de que el hombre en esta tierra, sus días son temporal, sus días son cortos en esta tierra,
sus días son de corta duración y que un día va a tener que partir de este mundo, pero que posteriormente, más allá, continúa la vida. La pregunta es, ¿cuál será nuestro destino? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Si va a ser con Dios o separado de Dios. El salmista, miren lo que dice el salmista. Y el salmista nos afirma de que nosotros somos pasajeros en esta tierra. Vivimos una vida corta y vamos a leerlo en el Salmo 39. Salmo 39, 5, 6. Miren lo que dice David. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afanan, amontonan riquezas y no saben quién las recogerá. Palabra sabia del rey David. Son palabras sabias y lo voy a leer, miren. Escúcheme bien. Miren, estas son palabras sabias que anote ese versículo, capítulo 39 del Salmo, versículo 5 al 6. David dice, he aquí diste a mis días término corto. Y es cierto, la vida aquí en la tierra es corta. Nosotros ni cuenta nos damos cuando pasa el tiempo tan rápido. Desde que éramos niños, vivimos nuestra infancia, nuestra adolescencia, hoy somos adultos y ya vamos para la tercera edad. Y el tiempo vuela tan rápido. Y David dice, pusiste mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Sí, porque esto es vanidad. Todo se termina, todo se tiene un fin, un día. Y luego dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Así es la vida del ser humano aquí en la tierra, como una sombra. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y es muy cierto esto, porque cuando el hombre se enfoca tanto en esta tierra, en lo material, en las cosas que son temporal, al fin y al cabo va a ser en vano todo lo que haga si Dios no está en sus planes, en sus proyectos, en sus actividades, en sus obras. Porque hay muchas personas que acumulan tanto que al fin y al cabo ni las disfruta. Otro las va a disfrutar. La bendición que Dios tiene para sus hijos es que lo que Dios le da a sus hijos, lo bendice, lo prospera, por lo menos Dios permite que disfruten esos bienes que Dios nos da para que lo administremos y lo disfrutemos mientras estamos en esta tierra. Pero hay mucha gente que trabaja y trabaja duro, y hace bien y hace tantas cosas. Y llega un día a su casa, a su puerta, le toca la muerte. Y se desapareció de esta tierra como la sombra. Y todo lo que logró con tanto sacrificio y dificultades, a otro que no le ha costado lo va a venir a disfrutar. Y lo triste es de esa persona que a lo mejor si no había arreglado las cuentas con Dios. Imagínense. Entonces, en Primera de Pedro podemos leer también otro pasaje. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro. Estoy leyendo estos pasajes bíblicos para que nos demos cuenta de que tarde o temprano nosotros vamos a morir, porque no somos eternos en esta tierra. Sí, tenemos una eternidad que Dios ha puesto dentro de nosotros. Esa eternidad está dentro de nosotros, que somos realmente quienes somos. Esto que hoy vemos físicamente es un envase, es la caparazón, es la carcasa.
Pero quienes somos realmente nosotros es lo que hay dentro de nosotros. Y eso es eterno. Por eso la Biblia habla claro, y al principio se lo leí, que dice que Dios nos creó a imagen y semejanza. Y mire otro pasaje bíblico que podemos leer en 1 de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mire qué palabra sabia del apóstol Pedro. Se les repito, porque toda carne es como hierba, todo hombre es como la hierba, imagínense. Una hierba que nace, crece y de repente con el sol, con el calor del sol, de repente está seca. Toda carne es como la hierba, todo hombre es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces aquí el apóstol Pedro también nos enseña que somos de corta duración en esta tierra, que somos personas que vamos a tener un día que partir de este mundo y que nosotros debemos de ver cómo estamos preparados para enfrentarnos un día cuando la muerte nos llegue a tocar la puerta de nuestra casa. Si leemos otro pasaje bíblico, Santiago, Santiago 4:14, miren lo que dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Miren estos hombres de Dios. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida de nosotros. Está comprobado de que científicamente la ciencia enseña de que nosotros un día vamos a envejecer. Tenemos una decomposición celular, las células se mueren y nos vamos deteriorando por la ciencia, la ley de la física, donde nos enseña de que todo tiende a deteriorarse, todo tiende a dañarse, todo tiende a descomponerse, al igual que nosotros. ¿Por causa de qué? Porque hay leyes de la física, pero la Biblia nos llama o le llama a esta ley la ley del pecado y de la muerte. La física la llama la ley de la entropía. Las ciencias médicas dicen que tenemos tenemos un deterioro celular. Las células se van muriendo, se van envejeciendo y van muriendo. Y un día vamos a morir, nos vamos envejeciendo cada día. Este cuerpo se va deteriorando, este cuerpo es corrupto. Y la Biblia dice que por causa de la ley del pecado y de la muerte, un día vamos a morir. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, donde ellos desobedecieron, ellos murieron espiritualmente. Y eso trajo el pecado a la humanidad, al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, vamos a leernos aquí. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron a Dios y comieron. Ellos comieron del huerto, del fruto, y murieron. Les explicaba hace unos minutos
de que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Dios puso vida dentro de nosotros. Dios puso aliento de vida. Puso un alma, puso un espíritu. Puso algo eterno entre nosotros, algo que nunca muere. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron, dentro de nosotros murió algo. Se contaminó el ser humano. Y prácticamente dentro de nosotros se produjo una muerte espiritual. El espíritu, que es el que se comunica con Dios, murió. Por eso se llama muerte espiritual. Por la desobediencia de Adán y Eva, muerte espiritual. Adán y Eva, la desobediencia de Adán y Eva provocó la muerte espiritual a toda la humanidad. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Y por eso vino Cristo. El pecado de Adán y Eva contaminó toda la raza humana. El pecado de Adán y Eva fue como un virus que contaminó toda la raza humana. Y por eso es que a través del pecado se produjo la muerte. Hebreos 9:27 dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. A veces nos preguntamos, ¿por qué tanto me enfermo yo? Si yo soy obediente a Dios, si yo soy un hombre temeroso de Dios. Por causa del pecado. Que aunque el cristiano verdadero, el genuino, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es creyente, ha nacido de nuevo, le ha entregado su vida al Señor, Dios pone una nueva naturaleza dentro de nosotros. Esa muerte espiritual que un día había dentro de nosotros, que estábamos muertos espirituales, Dios revivió, en otras palabras, creó una nueva vida espiritual dentro de nosotros. En otras palabras, nos revivió. Porque el apóstol Pablo dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es triste, ¿por qué cree usted que mucha gente, aunque están vivos físicamente, están muertos espirituales? Por eso decía, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Mientras estamos muertos espirituales, vivimos bajo la oscuridad. Andamos nosotros caminando en la oscuridad. No tenemos una orientación clara por dónde vamos. No estamos claros dónde vamos a poner el pie. Andamos desorientados, perdidos como un barco a la deriva. Eso es lo que pasa con la gente que no tiene a Cristo en su corazón, porque dice Cristo que Él es la luz que alumbra nuestro camino. Él es la luz. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Él nos vino a dar vida cuando estábamos muertos. Él creó una vida nueva dentro de nosotros. La muerte espiritual que habíamos heredado, que muchos le llaman el pecado original, que heredamos de nuestros padres terrenales, esa muerte espiritual pasó a toda la humanidad. Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente, pero posteriormente, por causa del mismo pecado, murieron físicamente. Porque en esta noche le estoy hablando de una muerte, le estoy hablando de tres tipos de muerte. Muerte espiritual. La muerte espiritual. El espíritu de una persona que no ha venido a Cristo está muerto espiritualmente. Muerte física, cuando experimentan la muerte en este mundo. Cuando la muerte se da, cuando se produce la separación del alma y el espíritu del cuerpo. El cuerpo queda inerte ahí, lo entierran, se lo comen los gusanos, se lo pudren los gusanos, pero el alma y el espíritu es eterno. Y si una persona está viviendo con Dios su vida, dice la palabra de Dios que esas personas van
regresar a Dios. El alma y el espíritu van a regresar a Dios. Entonces, en esta noche yo estoy hablando de tres tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Todas las personas que no tienen a Dios en su vida, que son personas que no son creyentes y que rechazan a Dios, rechazan a Jesucristo, están muertas espiritualmente. Aunque anden ahí en las calles, físicamente se ven bien, saludables, pero están muertos espiritualmente. Andan ciegos, andan caminando, aunque estén siendo alumbrados por la luz solar, andan en oscuridad, andan ciegos por causa del pecado, porque su espíritu, su ser espiritual está muerto. Y que un día, por causa del pecado, van a morir físicamente. Por eso, alguien me preguntaba un día, ¿por qué tanta gente muere de diferentes enfermedades? Y aún hasta cristianos, yo le decía, las enfermedades no hacen acepción de personas. Y recordemos que todos vamos a morir un día de una u otra forma. Y eso lo va a determinar Dios, porque Él es soberano y Él hace con nosotros lo que Él quiera. Algunos van a morir, se acostaron y van a amanecer ahí en una cama muertos, un paro al corazón, un ataque cardíaco, y ahí quedó. Y otros van a morir de una u otra forma. Eso lo decide Dios. Pero ¿qué es lo importante? De que el día que nos vayamos de este mundo, de esta tierra, lo importante es que si nosotros le hemos entregado la vida a nuestro Dios, si nosotros hemos arreglado nuestra vida espiritual, porque por eso vino Cristo a morir por nosotros. Por eso vino Cristo a morir por nuestra vida, porque toda la raza humana está contaminada sin Dios. Toda la raza humana, no hay hombre, no hay nadie, no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que se salve a sí mismo, porque espiritualmente está muerto. Espiritualmente está muerto. Necesita ser redimido, necesita ser rescatado del pecado, necesita ser, podríamos decir, resucitado espiritualmente. Y dice, el apóstol Pablo decía, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces me decía alguien, ¿por qué a veces hasta los cristianos mueren de una u otra forma de cáncer, esto y lo otro? ¿Sabe? Le decía yo, es por el mismo pecado que mora dentro de nosotros. Porque aunque nosotros somos hijos de Dios, tenemos un alma, tenemos un espíritu que ha sido vivificado, que antes estaba muerto, pero que ahora Dios nos ha dado vida espiritual y vida física, porque todavía estamos en esta tierra. Pero tenemos un cuerpo que por causa de las leyes del pecado, por causa de las leyes de la física, por causa que no podemos evitarla, la Biblia le llama la ley del pecado y la muerte, nos vamos deteriorando de día a día, día a día. Estamos claros de que una persona cuando está joven, a los 30 años, 33 años, está fuerte. Fue una fortaleza, una salud, pero ya de ahí, de los 30 y pico de años, van entrando los años y ya la persona comienza a sentir el cambio en su vida, en su cuerpo físico, por la misma ley del pecado. Porque mientras tenemos este cuerpo se va envejeciendo, este cuerpo se enferma, este cuerpo se va deteriorando, este cuerpo se va arrugando, este cuerpo de una u otra forma se va deteriorando. Por las mismas leyes de la física y por la Biblia le llama, los científicos dicen la ley de la entropía, la palabra de Dios dice la ley del pecado y de la muerte. Y muchos por eso se enferman de cáncer, de cualquier tipo de enfermedad por el mismo pecado. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso decía Pablo, eso enseñaba en la Biblia. Ahora, de una u otra forma, Dios va a tratar con nosotros.
Dios va a tratar con nosotros. Entonces, les mencionaba yo, ¿de dónde se originó la muerte? La muerte se originó cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios. Ahí se origina la muerte espiritual. Génesis 2, 16 al 17. Y si le leo para recordarles, Romanos, se lo voy a leer, Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estoy hablando, miren, claramente lo que la Biblia dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, asimismo la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nadie se va a escapar de esto, a menos que venga el Señor y nos lleve en el arrebatamiento de la iglesia. Pero nadie se va a escapar de la muerte, ¿verdad? Solo en la Biblia encontramos de que han experimentado el arrebatamiento, han experimentado de no ver muerte Enoc y Elías. Pero de ahí toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta donde estamos, han muerto, han experimentado la muerte física, porque la humanidad está contaminada por el pecado y necesitábamos un Salvador, y ese Salvador fue Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona muere? Voy a resumirlo rápido porque ya el tiempo se nos está agotando, porque este tema es amplio. Voy a seguir hablando y hablando en los siguientes temas, sesiones que tenemos para ir profundizando más. Muchos creen que cuando uno muere va a dormir y cae en un estado de inconsciencia. Otros dicen que van a un lugar intermedio donde tienen que purgar sus penas para luego ir a la presencia de Dios. Esa es una creencia de la Iglesia Católica. Ellos creen de que necesitan purgar sus penas en el purgatorio para luego pasar a la presencia de Dios, al cielo, lo cual la Biblia enseña otra cosa. En la Biblia encontramos claramente de que cuando una persona muere, el cuerpo cae como que cae en un estado de como que está dormido, porque Jesús habló en cierta ocasión que el cuerpo está en un estado de dormido. Pero luego nos enseña Jesús más adelante que no estaba muy claro por los profetas en el Antiguo Testamento de que la persona después que muere, si muere en el Señor, dice que vienen ángeles a custodiarlo y llevarlo a la presencia de Dios. Pero si mueren sin Dios, dice la Biblia que van a un lugar conocido como el Hades, que en griego es Hades, que quiere decir el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Y en el hebreo, esta misma palabra de Hades, traducida en griego, en el hebreo la encontramos como Seol. Entonces, desde Adán y Eva hasta nuestros días, miles y millones de personas que han muerto sin Dios, sin esperanza, están hoy en el Hades, que es el lugar, el centro de la tierra, donde ahí están, esperando ser juzgados un día en el juicio final. Y los que han muerto desde desde la era cristiana, de la venida de Cristo para acá, esas personas inmediatamente cuando mueren van a la presencia de Dios. Así resumiéndolo, porque vamos a seguir profundizando más en las sesiones que faltan. Entonces quiero decirle en esta noche de que cuando la persona muere, la vida no se termina aquí. Y el cuerpo se lo comen los gusanos, el cuerpo lo enterramos, unos lo creman. Los hindúes creían que ellos creen de que existe la reencarnación, de que si se muere uno se va a reencarnar posiblemente en otra persona mucho más inteligente, más capacitada, va a llegar a ser mejor que la vida que tuvo anteriormente. O por último se va a reencarnar en un animal. Ellos creen eso. Pero la Biblia habla de que cuando uno muere, si muere en Cristo, muere en el Señor,
el alma y el espíritu vuelven a Dios. Y las personas están conscientes, las personas tienen memoria. Porque, ¿sabe qué? Cuando el mendigo murió en la historia del rico y Lázaro, que es una historia real que el Señor enseña para explicarle a sus discípulos, habla de que el rico estaba consciente y que Lázaro también, y que Abraham estaba consciente también. Y viene a mi memoria ahorita de que cuando en la transfiguración de Jesucristo, dice que Jesucristo se transfiguró y a la par de él, ¿quiénes estaban? Estaban Moisés y estaban Elías. Y Jesús estaba conversando con ellos. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo los muertos hablan? Por eso Jesús, en cierta ocasión en la Biblia encontramos, dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Cuando se le parecía Jehová de los ejércitos, a su profeta le decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mire qué bonito. Entonces Jesús se transfigura y aparece hablando con Moisés, y Moisés ya había muerto siglos atrás. Elías, que se fue en un carro de fuego. Elías, que el Señor se lo llevó. Enoc también. Pero vamos a Moisés. Moisés murió y el cuerpo no lo encontraron en la montaña, en el monte. Entonces lo que le quiero decir en esta noche, claramente en la Biblia encontramos que cuando una persona muere en el Señor, deja de existir en esta tierra, pero la persona sigue viviendo en la otra vida. Y lo importante es con quién vamos a pasar la eternidad.